Como puntapié inicial, vamos a conversar sobre qué es un presupuesto. Un presupuesto consiste básicamente en estimar qué ingresos y gastos vamos a tener hacia adelante. Normalmente tratamos de tener un presupuesto por lo menos a un año, a 12 meses. Tratamos de hacer este ejercicio al inicio del año o cerrando el año para empezar a planificar el próximo año y que ese presupuesto cubra el año que estamos comenzando. Dentro de lo que es el presupuesto, una de las cosas que vamos a tener que estimar son los ingresos. Cuando hablamos de ingresos, puede ser el ingreso que viene de un sueldo, el ingreso que viene de parte de la distribución de dividendos de algún negocio en el que podemos ser parte, o incluso la renta promedio que tenemos de nuestro negocio o nuestro emprendimiento. ¿Sí? Cuando tenemos un ingreso fijo en relación de dependencia, el proceso es mucho más sencillo, porque sabemos relativamente con claridad cuánto vamos a cobrar en los próximos meses. Cuando tenemos un negocio, podemos hacer el ejercicio de presupuestar primero los ingresos del negocio o tomar de referencia un estándar en base a los funcionamientos habituales del negocio en el pasado. Algo importante a tener en cuenta cuando uno planifica hacia adelante en términos de ingresos es no solo estimar con las bases ciertas que tenemos, sino tomar en la variable lo que tiene que ver con inflación, ¿no? Por lo menos en el mercado argentino, que tenemos altos niveles de inflación, es importante tener en cuenta eso. ¿Y cómo podemos estimar el tema de inflación? Podemos tomar la proyección que hace a nivel anual el gobierno y proyecta hacia adelante cuánto va a ser la inflación anual. Podemos tomar de referencia cuál fue la inflación pasada y tratar de proyectar una estabilidad o una constante en esa inflación hacia adelante. O podemos no tomar en cuenta esa variable directamente, ir siguiendo la variable mes a mes e ir ajustando ese presupuesto mes a mes. ¿Sí? Una vez que tenemos definidos los ingresos, lo otro que vamos a incluir dentro de nuestro presupuesto son los gastos. Los gastos es importante dividirlos en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos gastos regulares, como puede ser un alquiler, los gastos de servicios de la casa, cuotas del gimnasio, del colegio, de la facultad. Incluso los alimentos pueden en parte ser gastos fijos. Si bien no tenemos un costo fijo de alimentos, sí es fijo que todos los meses necesitamos alimentarnos y es fijo que todos los meses necesitamos comprar determinada cantidad de insumos. Entonces eso podemos ir estimándolo hacia adelante. Y una vez que tengamos eso determinado, podemos definir un presupuesto para gastos variables, gastos eventuales, como pueden llegar a ser gastos en salidas, en compra de indumentaria o compra incluso de cosas un poco más grandes, como pueden ser que quiero cambiar la tele, quiero cambiar el auto. ¿Sí? Todos esos gastos, si uno los presupuesta para dentro del año, los tiene dentro de su presupuesto y es más fácil alcanzar esos objetivos. Y una variable que normalmente no tenemos dentro del presupuesto es el tema del ahorro. Es importante saber o entender que dentro de nuestro presupuesto tenemos que tener estimado el ahorro que queremos tener durante el año. Y de qué manera vamos a ir alcanzando ese objetivo de ahorro durante el año. Lo que vamos a buscar, obviamente, es encontrar un equilibrio entre el dinero que ingresa, el dinero que sale con cierta habitualidad, el ahorro que queremos tener y ese excedente que podemos trabajar para los gastos variables, para darnos esos famosos gustitos. ¿Sí? Y una vez que tenemos armado todo esto, lo importante es plasmarlo en algún instrumento. A mí particularmente me gusta plasmarlo en un Excel. Si no sos amigo del Excel, podés tenerlo en un Word, en PowerPoint, tenerlo en una libretita. Lo importante es tenerlo. Y una vez que lo tenemos, a medida que va transcurriendo el año, es importante ir controlándolo, ir viendo cómo va evolucionando y cómo se va cumpliendo o no ese presupuesto que estimamos al principio del año. En el caso de que no se esté cumpliendo, bueno, encontrar las formas de ir ajustándolo, si es necesario, para llegar a ir cumpliendo esos objetivos que nos pusimos al principio del año.
Y como dice ahí en la presentación, al final de todo, sin un presupuesto pierdo el control de mi economía. ¿Sí? Es importantísimo contar con un presupuesto para todo lo que vamos a hablar después. Si no contamos con un presupuesto de base, es muy difícil que después podamos manejar todo el resto de las variables de nuestra economía y de nuestras finanzas personales.